Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Algo que debemos vigilar cuando tenemos niños en casa es la seguridad alimentaria. Bueno, realmente lo deberíamos vigilar todos, tanto niños como adultos, pero es algo, estas claves de seguridad alimentaria, algo que debemos inculcar también a los niños desde pequeños para que aprendan, bueno, pues los posibles riesgos que tiene una mala manipulación de los alimentos. Así que hoy vamos a ver cuáles son las 5 claves principales de seguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace muchos años, bueno, pues estipuló unas reglas básicas para que todo el mundo las conociera, que nos aseguren poder mantener una buena higiene y manipulación de los alimentos para prevenir la intoxicación alimentaria principalmente, es decir, unas normas que debemos seguir en casa a la hora de manipular los alimentos para prevenir, sobre todo, la intoxicación alimentaria. Normas de seguridad alimentaria se suelen llamar, que por supuesto son normas que también deben cumplir todos los establecimientos establecimientos comerciales en los que se manipulen alimentos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no somos conscientes de que, bueno, depende cómo se limpie, depende cómo se manipule, depende cómo se conserve, depende cómo se cocine, aumentamos muchísimo el riesgo microbiológico, incluso de alimentos que en origen no lo tendrían. Porque es verdad que todos, cuando pensamos en seguridad alimentaria, asociamos muchas veces alimentos de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, los huevos, asociados al riesgo de salmonelosis. Pero hay muchos otros alimentos que no tenemos conciencia de que realmente pueden resultar peligrosos cuando están mal manipulados. Así que vamos a ver cuáles son esas 5 claves. La primera sería la limpieza. La limpieza de las manos, fundamental. Siempre hay que lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento. Y yo iría un poco más allá, no solo alimentos, sino de cuando vamos a manipular menaje de cocina, superficies en las que se manejan alimentos, trapos, es decir, cualquier objeto que vaya a estar en contacto también con los alimentos. Debería estar perfectamente limpio para evitar la transferencia de cualquier contaminante a esos alimentos, tanto de riesgo como de bajo riesgo. Es decir, la limpieza de manos y utensilios y superficies de trabajo es el primer paso fundamental de seguridad alimentaria. La segunda clave sería la manipulación adecuada de los alimentos crudos. Se hace especialmente hincapié en los alimentos de origen animal porque son los que principalmente pueden originar esa contaminación o esa toxinfección alimentaria cuando no están bien manipulados. ¿Esto qué quiere decir? Que esos alimentos crudos de origen animal nunca se deben mezclar con otros alimentos crudos, especialmente con aquellos que se vayan a consumir crudos después, que no se vayan a cocinar, como puede ser el caso de algunas verduras o el caso de las frutas. Por eso se deben conservar en recipientes separados, herméticamente cerrados, no utilizar el mismo menaje, limpiar muy bien las superficies donde se manipulan si después vamos a utilizar otros o preparar otros alimentos. Os pongo un ejemplo clarísimo. Pollo con ensalada. El pollo es un alimento de riesgo en origen, pero lo cocinamos durante bastante tiempo y a alta temperatura. Por ejemplo, un pollo al horno. Eliminamos
ese riesgo microbiológico por el tiempo y temperatura de cocción. Pero si el pollo crudo lo hemos situado en la mesa, en una tabla, ha soltado juguitos, en esa tabla, como está un poco cochina, la llevamos a lavar, pero no nos damos cuenta de que la mesa también puede tener algún resto, preparamos la lechuga que nos vamos a comer en ensalada, que no lleva tratamiento por calor, se puede contaminar con los microorganismos que tenía en origen ese pollo. Por lo tanto, o si utilizamos, por ejemplo, el mismo cuchillo sin lavarlo, es decir, o el trapo de cocina. Imaginaros que se le he pasado el trapo para secar la mesa y después la lechuga pues la quiero secar un poco y también la paso por el mismo trapo. Es decir, esa contaminación cruzada es muy frecuente que ocurra en el hogar. Y un alimento potencialmente poco seguro como el pollo, eliminamos el riesgo al cocinarlo, pero nos puede contaminar otros alimentos que no vamos a cocinar y que vamos a consumir crudos y que preparamos en el mismo lugar o cercano o al mismo tiempo, o que conservamos en la nevera juntos y, por ejemplo, entren en contacto mientras están en el frigorífico. La tercera clave, ya la he ido adelantando, sería el cocinado completo a suficiente temperatura y durante suficiente tiempo de los alimentos. Pero ¿qué ocurre con aquellos alimentos que se consumen crudos? De origen animal, me refiero en este caso, como un ceviche, un carpaccio o un stick tartar. Bueno, pues que la manipulación tiene que ser exquisita, es decir, a la hora de preparar para evitar cualquier transferencia. Además, la conservación también tiene que ser exquisita, es decir, a temperatura adecuada. Y en algunos casos, como pueden ser los boquerones en vinagre, que también es un pescado que se consume crudo, debemos congelarlo previamente para evitar la contaminación o evitar el riesgo que puede producir ese consumo crudo por la presencia de anisakis. Es decir, debemos ser conscientes de que los riesgos están aumentadísimos y tomar las precauciones, las manipulaciones, las buenas prácticas necesarias para evitar al máximo esos riesgos. Y aquí uniríamos también la conservación de los alimentos, tanto crudos como cocinados. Debemos separar siempre los alimentos crudos de los cocinados para evitar que eso que ya hemos evitado en el alimento cocinado vuelva a contaminarse con el alimento crudo. Imaginaros un ejemplo. Pues volvemos a ese pollo. Bueno, vamos a poner un ejemplo diferente. Tengo ahora unos filetes de carne descongelando, por ejemplo, en el frigorífico. Cuando descongelan sueltan liquidito y ese líquido puede gotear si no lo pongo en un recipiente adecuado. Me pasan a la balda de abajo donde tengo pues un arroz blanco hervido que después evidentemente voy a calentar o no, porque igual lo preparo en ensalada y no lo vuelvo a recalentar, o lo caliento en el microondas en el que no hay tiempo y temperaturas suficientes. Por lo tanto, esa carne cruda está contaminando mi arroz que ya está cocinado. Eso es algo que tenemos que tener también en cuenta. Y por último, evidentemente es muy importante que utilicemos agua y materias primas seguras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando limpiamos o lavamos los alimentos o el menaje de cocina debemos utilizar agua potable, es decir, que no vaya a transferir contaminantes a los alimentos que estamos limpiando. Y además, esos alimentos, si los vamos a consumir crudos especialmente, deben estar muy bien lavados para evitar restos, por ejemplo, de pesticidas, de tierra o de cualquier suciedad que se pueda haber depositado en esos alimentos durante el cultivo, la manipulación, el traslado, la venta o el almacenamiento en la nevera de los alimentos. Por lo tanto, importantísimo no solo que compremos alimentos que los veamos que están, bueno, pues bien manipulados, sino que en casa
si los vamos a consumir crudos, bueno, pues que tengamos una buena higiene, sobre todo limpieza con agua potable para retirar todos esos posibles contaminantes. ¿Cómo se limpia? Que a veces me lo preguntáis muchas veces. Pues se debe limpiar con agua corriente, es decir, que el chorro de agua para que arrastre esa porquería. A veces es necesario el remojo previo para que se suelte, pero después hay que arrastrar esa posible suciedad para que no quede pegada, por ejemplo, en unas hojas de lechuga, y así nos aseguramos de que están bien limpias. ¿Por qué todo esto tiene especial importancia en los niños? Pues porque su cuerpo es más sensible a la intoxicación alimentaria. Su sistema inmunitario está menos desarrollado y algo que a los adultos puede no afectarnos, a los niños les puede provocar un cuadro de intoxicación alimentaria mucho más grave. Por eso es de especial importancia desde los bebés, con la manipulación de esos biberones, por ejemplo, pues que tengamos todas estas reglas en consideración. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y por supuesto que espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.